Encontré algo en mi auto que cambió todo en un instante. Nunca imaginé que un simple objeto pudiera desatar un torbellino de dudas y traiciones, pero ahí estaba, frente a mis ojos, como una prueba muda de una mentira que me había estado consumiendo en silencio. La lencería no pertenecía a ninguna mujer que pudiera esperar en mi vida, al menos no de la forma en que ella decía ser solo una compañera de trabajo. La sensación de incredulidad me golpeó con fuerza, mientras el aire se volvía denso y el silencio del garaje se hacía insoportable. El sol comenzaba a filtrarse por las rendijas de la ventana, proyectando sombras largas que parecían alargarse en complicidad con mi creciente desconcierto. El olor a cuero viejo del asiento del conductor contrastaba con la fragancia delicada y femenina que emanaba de aquella prenda olvidada. Cada fibra parecía contar una historia que yo no había querido escuchar, y mi mente se aceleraba tratando de encajar las piezas que ahora parecían no tener sentido. Intenté recordar los últimos días, las conversaciones, los momentos compartidos, buscando alguna señal, cualquier indicio que justificara aquella evidencia inesperada. Pero todo era confuso, y la calma que antes sentía se transformaba en una mezcla de rabia y tristeza. La voz interna que me gritaba que algo estaba mal se hacía cada vez más fuerte, mientras mi piel se erizaba al pensar en la traición ocultada detrás de una sonrisa amistosa. Fue en ese instante cuando un ruido sutil rompió el silencio, un leve crujido que me hizo girar la cabeza con rapidez. Era el sonido de una puerta cerrándose en la distancia, como si el mundo exterior quisiera recordarme que no estaba solo en esta tormenta personal. Los latidos de mi corazón se aceleraron, y un frío inesperado recorrió mi espalda, mientras comprendía que no podía seguir ignorando lo que aquella prenda representaba. No era solo un objeto, sino la llave que abría una puerta que había preferido mantener cerrada. Miré una vez más el interior del auto, ahora con ojos diferentes, conscientes de que aquel espacio que había sido refugio también albergaba secretos que me despojaban de la inocencia. La decisión se formó lentamente en mi mente, un impulso irrefrenable de romper con todo lo conocido para buscar una verdad que ya no podía ser soslayada. La injusticia de sentirme engañado por alguien en quien confiaba me quemaba por dentro, y supe que debía actuar antes de que ese peso se convirtiera en una carga insostenible. El aire se volvió más denso, y la luz del día parecía oscurecerse mientras me preparaba para enfrentar lo que vendría. Había llegado el momento de dejar atrás lo que ya no tenía sentido, de desprenderme de aquello que me ataba a una mentira disfrazada de amistad. Vendí el auto con todo, como un acto simbólico de liberación, un primer paso hacia una transformación que prometía dolor, pero también la posibilidad de renacer desde las cenizas de la traición. Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y aunque el futuro era incierto, sentí que por fin comenzaba a recuperar el control de mi historia. Me llamo Marcos, tengo 35 años y soy un hombre que aprendió a desconfiar después de encontrar verdades ocultas en los lugares más inesperados. Esa mañana, mientras el aroma tenue del café recién hecho se mezclaba con el aire frío que entraba por la ventana entreabierta, sentí como mi mundo comenzaba a desmoronarse. La luz del sol dibujaba líneas amarillentas sobre las paredes de mi departamento, pero en lugar de traer calidez, parecía resaltar cada grieta invisible que llevaba dentro. Me apoyé contra la mesa, notando el tacto áspero de la madera bajo mis dedos, intentando ordenar pensamientos que se negaban a quedarse quietos. Un recuerdo fugaz apareció sin aviso, la sonrisa confiada de ella, esa compañera del trabajo que juraba ser solo eso. La contradicción me quemaba por dentro. En ese instante, un sonido inesperado rompió mi concentración, el leve zumbido de los autos en la calle, recordándome que el mundo seguía girando, indiferente a mi tormenta personal. Miré hacia la ventana y vi como una hoja caía lentamente, girando en el aire, como si la naturaleza imitara mi sensación de caída y pérdida. Soy alguien que siempre creyó en la transparencia, en la claridad de las cosas, pero ahora me encontraba navegando en un mar de dudas y silencios. Mi vida laboral, que antes era un refugio seguro, se transformaba en un escenario de secretos y medias verdades. El eco de pasos en el pasillo del edificio me hizo estremecer,
como si el sonido trajera consigo la presencia invisible de la traición. Recordé entonces las pequeñas señales que había ignorado, los detalles mínimos que ahora tomaban una nueva dimensión, un mensaje borrado, una llamada interrumpida, una mirada esquiva. La sensación de soledad se acentuaba con cada pensamiento, y el silencio en mi casa se volvía ensordecedor. El tacto frío del vaso de cristal en mi mano me devolvió al presente, pero no pude evitar que un suspiro escapara sin control. Mi cuerpo parecía cargar el peso de una verdad que no estaba listo para enfrentar, y el aire denso llenaba mis pulmones con dificultad. Me levanté y caminé hacia el balcón, donde el viento trajo consigo un olor a tierra mojada, un contraste extraño con la sequedad interior que sentía. La ciudad seguía su ritmo, ajena a la tormenta que se gestaba en mi interior. En esa mezcla de recuerdos y sensaciones, comprendí que no podía seguir aferrándome a una imagen idealizada, que la confianza rota era un abismo que necesitaba cruzar. La incertidumbre se transformaba en una especie de determinación silenciosa. Sabía que debía tomar una decisión, aunque doliera, aunque me dejara vacío por dentro. No era solo un auto ni una prenda olvidada, era la evidencia de un engaño que me obligaba a replantear todo. Mientras la luz se atenuaba y la noche comenzaba a invadir el espacio, sentí que una parte de mí se cerraba para siempre, y otra, apenas naciente, se preparaba para enfrentar la verdad sin máscaras. La fragilidad que me definía ahora era también mi fuerza oculta, un motor que me impulsaba a buscar la liberación, aunque tuviera que perderlo todo para encontrarme de nuevo. El olor a tierra mojada seguía colándose por el balcón, pero ahora se mezclaba con una sensación de vacío que me atravesaba el pecho. El viento movió una cortina ligera, y por un instante, la luz cambió, tornando la habitación más fría y sombría. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el aire mismo quisiera advertirme que algo estaba a punto de romperse definitivamente. La idea de que alguien en quien confiaba pudiera esconder secretos tan dolorosos se hacía insoportable. Mi mente giraba sin descanso, atrapada en un círculo de preguntas sin respuestas. La traición no siempre llega con gritos o confrontaciones, a veces, se cuela silenciosa, disfrazada de rutina y palabras vacías. Mis manos temblaban, frías y tensas, mientras intentaba asimilar la realidad que se había impuesto sin aviso. En ese momento, entendí que no estaba solo en este sentimiento de abandono y engaño. Comparte si alguna vez alguien traicionó tu confianza sin que lo merecieras. Porque esa herida no discrimina, y reconocerla es el primer paso para sanar. La habitación parecía oscurecerse más, pero en esa sombra también había una chispa de resistencia, un impulso que me empujaba a no quedarme atrapado en el dolor. Sabía que debía encontrar una forma de enfrentar lo que venía, aunque la incertidumbre me apretara el corazón. La verdad estaba al borde de estallar, y con ella, la promesa de un cambio que no podría evitar. La luz mortecina de la lámpara en la esquina del departamento apenas logra romper la penumbra que se extiende por la habitación. El aire está cargado con el aroma tenue de la madera vieja y el café que dejé enfriar en la mesita, un contraste extraño con la sensación de vacío que me envuelve. La mesa, ordenada, con papeles apilados y una taza manchada, parece un escenario de normalidad que no corresponde a lo que realmente sucede dentro de mí. Desde afuera, mis vecinos ven solo al hombre tranquilo que siempre saluda con una sonrisa, sin sospechar que detrás de esa fachada hay una tormenta contenida, un naufragio silencioso. Para ellos, mi vida es la de alguien que mantiene todo bajo control, que no permite que nada lo afecte. Algunos incluso me han dicho que parezco más fuerte que nunca, que mi rutina es ejemplo de estabilidad. Pero nadie ve la grieta que se abre lentamente en mi rutina, esa fisura que amenaza con derrumbar todo lo que parece sólido. La verdad es que cada gesto, cada paso que doy, está teñido por la sombra de una traición que no puedo olvidar. El auto, ese refugio que una vez fue mío y ahora se fue para siempre, era solo la punta del iceberg de un mar de mentiras. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo del edificio, escuché a dos vecinos comentar sobre mí con una mezcla de admiración y lástima, como si me vieran como un hombre que superó una crisis sin quebrarse. Pero sus palabras eran cuchillos invisibles,
Porque no sabían que esa sonrisa que usaba para ocultar mi dolor era un disfraz frágil. En ese instante, una pequeña grieta en la pared de la escalera captó mi atención. No era solo una imperfección más, parecía una herida antigua, un recordatorio silencioso de que incluso lo que parece fuerte puede estar a punto de ceder. Al volver a mi departamento, la sensación de estar atrapado en una escena donde todos juegan un papel menos yo se hizo más intensa. El silencio se rompió con el sonido lejano de una sirena, un eco que parecía resonar con mi desesperación interna. Cerré la ventana y el frío que entró se quedó conmigo, una caricia helada que me recordó que la verdad no espera y que no puedo seguir escondiéndome. En medio de esta rutina aparente, mis pensamientos se desbordan. Me doy cuenta de que no soy el hombre fuerte que todos creen, soy alguien que camina sobre un suelo frágil, a punto de resquebrajarse. Sin embargo, esa vulnerabilidad también es una fuerza oculta, un motor que me impulsa a buscar respuestas, a no quedarme atrapado en la mentira. Mientras intento ordenar mis ideas, una sombra cruza la pared iluminada por la lámpara. No es más que un juego de luces, pero por un momento, parece una figura que me observa desde el umbral de mi propia incertidumbre. El contraste entre la calma aparente y la tormenta interna se vuelve insoportable, como si dos mundos coexistieran en un mismo espacio, sin encontrarse jamás. Entonces, un ruido seco y abrupto rompe la quietud, el sonido de algo que se desploma desde la estantería cercana. Me giro con el corazón acelerado y veo un cuadro que antes colgaba en la pared, ahora caído al suelo, el cristal roto reflejando fragmentos distorsionados de mi rostro cansado. Esa imagen rota resume todo lo que estoy viviendo, una vida que parece entera desde lejos, pero que se desmorona en pedazos cuando nadie mira. Sé que esa caída no es casualidad, es el preludio de una verdad que no puedo esquivar por más tiempo. El peso de esa realidad golpea mi pecho con fuerza y me obliga a enfrentar lo inevitable. La máscara que uso para el mundo empieza a resquebrajarse, y con ella, la promesa de un cambio que no tiene vuelta atrás. La pregunta que ahora me consume es si podré reconstruirme o si este derrumbe será el fin de todo. El silencio vuelve a instalarse, pero algo en el aire ha cambiado para siempre. Estoy en el umbral de un abismo, y el vacío me llama con una voz que no puedo ignorar. Solo sé que, a partir de este instante, nada será igual. Todavía podía ver el reflejo fragmentado de mi rostro en el cristal roto del cuadro caído, ese que se desplomó sin aviso, como mi mundo empezando a desmoronarse. Fue en ese instante, rodeado por el eco seco del impacto, que comprendí que los antagonistas de esta historia no eran sombras lejanas, sino figuras concretas que ya habían tejido sus hilos invisibles en mi vida, sin que yo lo supiera del todo. Primero está mi hermano, Carlos, ese hombre de sonrisa dura y mirada calculadora que siempre ha sido la roca de la familia, pero también su tormenta silenciosa. En las reuniones familiares, su presencia impone un aire frío, como una tormenta que se acerca sin ruido, y sus palabras, aunque medidas, siempre llevan un filo de condescendencia que corta más profundo que cualquier grito. Carlos es el guardián del dinero familiar, con un reloj de oro que refleja su poder y estatus, símbolo de un control que va más allá de lo económico. Sabe manejar las emociones como un maestro titiritero, y con un simple gesto, puede hacerte sentir insignificante o culpable. Recuerdo una cena en casa donde, bajo la luz tenue, me lanzó una mirada cargada de juicio disfrazada de preocupación. Fue un microevento pequeño, casi imperceptible para otros, pero para mí fue la confirmación de que su influencia se extendía mucho más allá de lo evidente. Sin embargo, en un momento inesperado, una tarde gris, lo vi cuidar a su hija con una ternura que desmentía su habitual dureza. Fue una imagen que quedó grabada en mi memoria, mostrando que incluso en la frialdad puede esconderse una humanidad complicada y profunda. Después está mi antigua compañera de trabajo, Elena, el epicentro de esta tormenta. Lo que parecía una amistad inofensiva se volvió una red de mentiras y secretos. Elena es una mujer elegante y calculadora, con una sonrisa que oculta más de lo que revela. Su poder reside en la manipulación sutil, en cómo juega con las palabras y las situaciones para mantener el control.
Su perfume, siempre presente en los espacios que compartimos, ahora se me antoja una marca indeleble de traición. Recuerdo el olor de su lencería en mi auto, un detalle que rompió todas las certezas que tenía. En el ambiente de la oficina, su presencia es como una sombra que se desliza sin ser vista, pero que mueve piezas en un tablero invisible. Su control no es evidente, pero es profundo y devastador. Sin embargo, hay momentos en que muestra una vulnerabilidad oculta, como cuando en una reunión, tras una sonrisa calculada, sus ojos se nublaron brevemente con una tristeza que parecía sincera. Esa contradicción la hace aún más impredecible y peligrosa, como una tormenta que alterna entre calma y furia. Otro antagonista que no puedo ignorar es Rodrigo, el vecino del piso de abajo, un hombre con una sonrisa falsa y un aire de superioridad que lo envuelve como un perfume barato. Su control se ejerce a través de la vigilancia constante, susurros y la creación de rumores que se esparcen como un veneno silencioso entre los vecinos. La noche en que el cuadro se cayó, escuché risas apagadas provenientes de su apartamento, un sonido que ahora asocio con la sombra que proyecta sobre mi vida. Rodrigo es como un espectro que se alimenta del miedo ajeno, siempre al acecho, con un coche último modelo que ostenta en el estacionamiento, un símbolo de su arrogancia y dominio en el pequeño universo que compartimos. A pesar de su actitud hostil, una vez me ayudó a cargar unas cajas pesadas, mostrando un gesto inesperado de cortesía, lo que me hizo cuestionar si detrás de su fachada hay también una historia que desconozco. Por último, está mi cuñada, Mariana, cuya sonrisa amable esconde una voluntad férrea y un talento para la manipulación emocional. Su papel en la familia es el de la conciliadora, pero su arma real es la culpa que sabe sembrar con precisión quirúrgica. Su casa impecable, con muebles de diseño y un jardín siempre cuidado, contrasta con mi propio caos interior, y cada invitación suya es un recordatorio de lo que he perdido. En una reunión reciente, noté cómo sus ojos brillaban con una mezcla de lástima y superioridad al verme, un gesto pequeño pero cargado de juicio. Sin embargo, en otra ocasión, me ofreció un abrazo sincero cuando parecía que mi mundo se desmoronaba, un acto que complicó aún más mis sentimientos hacia ella. Estos antagonistas, cada uno con su máscara y poder, se entrelazan en mi vida como hilos invisibles que me ahogan lentamente. Son la tormenta constante detrás de la aparente calma, las fuerzas que moldean el conflicto que me consume. La contradicción entre sus gestos de aparente cuidado y su control despiadado crea una tensión que se siente en el aire, como un preludio de lo que está por venir. En la penumbra de mi departamento, mientras el reloj marcaba las horas con un tic-tac implacable, sentí de nuevo esa presión en el pecho, una mezcla de miedo y desafío. La caída del cuadro no fue solo un accidente, fue un símbolo de la fractura que estos antagonistas provocan en mi vida. Y aunque todavía no sé cómo enfrentaré esta tormenta, sé que ellos no son solo figuras lejanas, son sombras que me siguen, que influyen en cada paso que doy, y que pronto exigirán un pago. La noche se cerró con un sonido inesperado, el timbre resonó seco y urgente, como un aviso de que nada podrá seguir igual. Sentí el frío de la incertidumbre deslizarse por mi nuca, una promesa muda de que el enfrentamiento está cerca, y que esta historia apenas comienza a desplegar su verdadero rostro. El eco del timbre que resonó en la penumbra de mi apartamento aún vibraba en mis oídos cuando empecé a percibir la presencia tenue pero constante de otros personajes que orbitaban alrededor de la tormenta que me envolvía. No eran protagonistas de mi conflicto, pero sus sombras se extendían como ramificaciones, cada uno con su función particular, amplificando la tensión que sentía y reflejando, a su modo, la fractura que se había instalado en mi vida. Primero está el portero del edificio, un hombre de mirada cansada y voz grave que actúa como un observador silencioso. Su figura robusta es siempre un contraste con la fragilidad que percibo en mí mismo. Su uniforme impecable y su postura firme son como un muro inquebrantable frente a la incertidumbre que me consume. Lo he visto pasar entre los pasillos con ese paso pausado que parece medir el tiempo más allá del reloj, como si guardara secretos en sus silencios. En una ocasión, mientras me entregaba un paquete sin mediar palabra, noté cómo sus ojos se posaron en mí con una mezcla de comprensión y tristeza. Un gesto pequeño pero cargado de empatía que me hizo sentir menos solo en este caos. Otra vez,
al salir una noche, escuché su voz ronca comentando con otro vecino la extraña presencia que había sentido en el edificio, un murmullo que se colaba como un viento frío, recordándome que nada escapa a la mirada invisible que me observa. Luego está la amiga de Elena, una especie de isca que parece alimentarse del drama ajeno para provocar reacciones. Su risa aguda y contagiosa llena la oficina, un sonido que ahora me resulta insoportable porque sé que esconde cuchillos afilados. Su cabello rubio y siempre alborotado es como una bandera que anuncia tormenta, y sus gestos exagerados son un constante recordatorio de la superficialidad que envuelve la traición. En un almuerzo reciente, la vi lanzar una mirada rápida hacia mi mesa cuando pasé, como si disfrutara de mi caída, y su suspiro fingido de sorpresa fue un disparo directo a mi orgullo. En otra ocasión, presencié cómo manipulaba discretamente una conversación para sembrar dudas entre compañeros, una acción que inflamó aún más el ambiente enrarecido que ya respirábamos. Su presencia es como un veneno dulce, una tentación que arrastra a la gente hacia conflictos que podrían evitarse. Y aunque no es la autora directa del desastre, su influencia es un combustible que aviva el fuego de mi tormento. No puedo olvidar al vecino del tercer piso, un hombre que se convirtió en un espejo oscuro de mi propia impotencia. Su figura es delgada, siempre encorvada sobre un libro o un cigarrillo, y su mirada esquiva esconde una mente que parece observarlo todo sin intervenir. Funciona como un eco de la injusticia que me golpea, pues en su silencio pesa la indiferencia que a veces siento en el mundo que me rodea. Recuerdo aquella tarde en que el cuadro cayó en mi sala, desde su ventana entreabierta, vi cómo se asomaba brevemente, sus ojos reflejando un destello fugaz de interés o quizás compasión, antes de desaparecer en la sombra. También en una reunión casual del edificio, noté cómo evitaba mi mirada cuando el tema de la traición se susurraba entre los vecinos, como si cargar con ese peso fuera demasiado para él. Su actitud es una sombra que se extiende, una presencia que refleja el vacío que me envuelve y la soledad que siento entre tantos rostros indiferentes. Por último, está la hermana menor de Elena, una figura que funciona como isca y observadora a la vez, un torbellino de juventud y ambigüedad. Su risa nerviosa y sus ojos grandes, llenos de una inocencia que parece fingida, contrastan con su habilidad para moverse en la oficina como una sombra que recoge información y la suelta en momentos estratégicos. Su ropa siempre impecable, con ese toque juvenil y desordenado, es una máscara que oculta una inteligencia calculadora. En una ocasión, la vi acercarse a Elena con una sonrisa cómplice, un gesto que me heló la sangre porque entendí que compartían mucho más que una simple relación familiar. Poco después, observé cómo se apartaba discretamente cuando la conversación se tornaba difícil, como si supiera que su papel era provocar sin mancharse las manos. Sin embargo, en un instante fugaz, la vi acariciar el cabello de un niño pequeño en el pasillo, una muestra inesperada de ternura que desafiaba la imagen que tenía de ella, revelando que incluso en medio del juego sucio, hay fragmentos de humanidad que no puedo ignorar. Estos personajes secundarios, aunque no son el epicentro de mi tormenta, funcionan como espejos y cuchillas que reflejan y amplifican la lucha interna que me consume. Son piezas del rompecabezas que, aunque aparentemente distantes, se entrelazan en la red de traiciones y silencios que me atrapa. Cada uno, con su gesto, su mirada o su silencio, añade peso a la atmósfera cargada que se respira en mi mundo, como el aroma persistente de la tierra mojada que aún queda impregnado en el aire de mi departamento, recordándome que la tormenta está lejos de amainar. Mientras el olor a café viejo y madera húmeda se mezclan en los rincones del apartamento, siento como estas presencias se acercan, como sombras que se alargan al caer la tarde. Sé que no solo son observadores pasivos, son piezas activas en el tablero donde se decidirá mi destino. El timbre vuelve a sonar, esta vez con un eco más insistente y amenazante, como un latido acelerado que anuncia que lo que parecía lejano está a punto de irrumpir en mi vida con fuerza imparable. Y en ese instante, comprendo que estos personajes no solo existen en los bordes de mi historia, sino que serán protagonistas en la batalla que se avecina, porque en sus actos y silencios se esconde el poder de romperme o hacerme renacer. El aroma persistente a tierra mojada, que había quedado impregnado en las paredes de mi apartamento después de aquella tormenta,
Se deslizó en mi memoria como un susurro que me empujó a desenterrar el pasado que había tejido la maraña en la que ahora me encontraba atrapado. Fue ese olor, húmedo y denso, el que me llevó a recordar los momentos clave que, sin saberlo en su momento, habían marcado el rumbo de mi vida y la fractura que hoy me atormenta. Todo comenzó hace casi una década, cuando el negocio familiar, ese pequeño imperio que parecía inquebrantable, empezó a tambalearse. Mi hermano mayor, Carlos, había tomado las riendas con una determinación fría y calculadora. Él no solo era el guardián del dinero, sino también el arquitecto invisible de las decisiones que moldeaban nuestro destino. En el año 2014, cuando la empresa logró un contrato millonario que ascendía a más de $1 millón, parecía que la fortuna nos sonreía. Pero esa misma prosperidad fue la semilla de la división. Carlos, con su sonrisa dura y mirada calculadora, comenzó a imponer un control férreo sobre cada movimiento financiero, dejando a los demás miembros de la familia en una sombra de incertidumbre y resentimiento. Recuerdo claramente el tacto áspero del papel moneda que él contaba meticulosamente en la vieja mesa de madera del despacho familiar, una mesa que ahora parece más un altar donde se sacrificaron los lazos de confianza. Fue en esos años cuando conocí a Elena, la compañera del trabajo que se convirtió en un espejismo de complicidad. Su elegancia y ese perfume persistente, mezcla de jazmín y misterio, la hacían destacar en medio del gris rutinario de la oficina. Pero bajo esa fachada se escondía una red de secretos y manipulaciones que, sin saberlo, comenzaron a corroer mi vida personal. El segundo gran evento que marcó esta historia fue la venta del auto, el símbolo tangible de mi autonomía y de los momentos más sinceros que compartí con Elena. En 2018, cuando decidí desprenderme del vehículo, no imaginaba que dentro de él se ocultaba un fragmento de la traición, su lencería, una evidencia silenciosa que desmoronó la versión inocente que había construido en mi mente. Ese auto, que para mí era una extensión de mi libertad, se convirtió en un cofre de secretos, un relicario de engaños. La memoria me lleva al tacto frío del volante en mis manos, al olor a cuero mezclado con ese perfume femenino que no lograba sacar de mi piel, como si la presencia de Elena se hubiera impregnado en cada fibra del vehículo. La venta del auto fue un acto desesperado, un intento de borrar no solo un objeto, sino también el rastro imborrable de la traición. Este pasado, entrelazado con las decisiones de Carlos y las apariencias de Elena, ha moldeado el presente con una intensidad casi insoportable. La tensión que siento cuando cruzo la mirada con mi hermano en una cena familiar no es solo por el control que ejerce, sino por la historia no dicha, por las heridas que se abrieron hace años y que nunca cicatrizaron. En el trabajo, el solo aroma de jazmín me hace retroceder a esos momentos de incertidumbre y duda, recordándome que la traición puede disfrazarse con la elegancia más sutil. La sombra de esos eventos pesa en cada decisión que tomo, en cada silencio que guardo. La sensación de que mi mundo se desmorona bajo el reflejo fragmentado de mi rostro en aquel cristal roto del auto vendido es una metáfora viva de cómo el pasado se refleja en mi presente, distorsionado y doloroso. La tierra mojada, el aroma que volvió a mí con la misma intensidad del primer día, es el hilo invisible que conecta esos recuerdos con la realidad que enfrento ahora. Mientras escribo estas líneas, siento como la humedad del ambiente se mezcla con un sudor frío que recorre mi espalda. Mi respiración se vuelve irregular, casi contenida, como si el peso de esos años y de esas traiciones se manifestara en mi cuerpo con la fuerza de un puñal invisible. Es un aviso, un latido acelerado que me prepara para lo que está por venir. La conexión entre el pasado y el presente no es solo una línea temporal, es un lazo que aprieta, que asfixia, y que me obliga a enfrentar la verdad que he intentado evadir. El aroma a tierra mojada, nuevamente presente en el aire, no es solo un recuerdo, es un presagio, una sombra que se cierne sobre mí con la amenaza de desvelar secretos aún más profundos. Siento un temblor en las manos, una tensión en el pecho que no puedo ignorar. El pulso se acelera, y una mezcla de miedo y resolución me invade. Sé que no puedo retroceder, que el pasado ha llegado para reclamar su lugar en mi historia, y que las figuras que me rodean, desde mi hermano hasta Elena y sus cómplices,
Están listas para hacer que esta tormenta alcance su punto de ebullición. El eco del cristal roto resuena en mi mente. Un recordatorio constante de que la verdad tiene el poder de fragmentar o reconstruir, y que el próximo paso que de podría ser el que decida mi destino. El sudor frío que sentí en la espalda aquella noche me volvió a recorrer mientras empujaba la puerta oxidada del edificio donde trabajábamos. El olor a humedad y a pintura vieja me recibió como un muro invisible, denso y opresivo. La luz amarillenta del pasillo apenas alcanzaba a iluminar las manchas en el suelo, y el roce de mis pasos resonaba como un tambor lejano, marcando un ritmo nervioso en mi pecho. Justo al doblar la esquina, la figura de Carlos apareció, bloqueando el paso con esa sonrisa torcida que siempre parecía esconder algo más que simpatía. Su mirada, fría y calculadora, se posó en mí con el mismo peso que un puño cerrado. «¿Crees que puedes andar por aquí como si nada hubiera pasado?», me espetó con un tono seco y venenoso, como si cada palabra fuera una daga que buscaba hundirse en mi confianza. Sus ojos me juzgaban por encima de mis hombros, con ese gesto despectivo que siempre usaba para recordarme que él tenía el control. El suspiro que soltó fue largo, pesado, como el humo gris de una condena inevitable. Me quedé callado, sintiendo como el aire se volvía más espeso, como si cada sílaba que no pronunciaba fuera un muro que se levantaba entre nosotros. Apenas un movimiento sutil de mis labios, un gesto mínimo, una pausa calculada que dejaba el espacio suficiente para que su amenaza flotara en el ambiente sin necesidad de más palabras. Aquel instante se convirtió en un ritual silencioso. Él imponía su dominio con la mera presencia, y yo respondía con la contención de quien sabe que cualquier explosión solo empeoraría las cosas. Mis ojos, aunque fijos en los suyos, no podían evitar notar el ligero temblor en sus dedos al jugar con la llave que pendía de su mano. La llave, ese pequeño objeto metálico, giraba y giraba con un sonido sutil que se mezclaba con el eco de mis propias respiraciones contenidas. Era como si ese movimiento pequeño y repetitivo fuera el latido de un corazón oscuro, el símbolo tangible del control que ejercía sobre cada rincón de mi vida. La tensión se acumulaba en mi pecho, un peso invisible que apretaba con la fuerza de una jaula sin barrotes, atrapándome en un juego donde la humillación era la moneda de cambio. La puerta detrás de Carlos, con su pintura desconchada, parecía cerrar el espacio entre nosotros, convirtiendo aquel pasillo estrecho en un escenario donde el poder y la sumisión se enfrentaban sin palabras. La atmósfera estaba cargada, como el aire antes de una tormenta, y yo sentía que cada segundo al lado de Carlos era una prueba silenciosa de resistencia. Su mirada, afilada como un cuchillo, me atravesaba sin piedad, recordándome que yo era solo un peón en su tablero. Mientras él mantenía ese gesto altivo, noté un pequeño papel doblado que sobresalía de su bolsillo, un fragmento blanco que parecía un secreto escondido al alcance de su mano. No supe qué contenía, pero su simple presencia aumentaba la sensación de vigilancia constante, como si cualquier movimiento mío fuera observado y juzgado. El silencio que siguió a sus palabras fue una trampa, un vacío cargado de amenazas no dichas. Mi respiración se volvió más consciente, cada inhalación y exhalación un intento de calmar el temblor que comenzaba a recorrer mis manos. Un sudor frío me recorrió la nuca, y sentí como un nudo apretaba mi garganta, dificultando el paso del aire. La imagen de la lencería encontrada en mi auto, ese símbolo silencioso de la traición, volvió a mi mente con la claridad de un relámpago, iluminando el fondo oscuro de aquella confrontación. La sensación era como si estuviera atrapado en una tela de araña tejida por Carlos, donde cada hilo era una mentira y cada movimiento un riesgo. Sentí que el eco de ese momento se extendía más allá del pasillo, resonando en cada rincón de mi memoria, como un latido persistente que no me dejaba olvidar. El roce de la pintura descascarada en la pared junto a mí me recordó la fragilidad de las apariencias, como algo tan sólido puede estar a punto de desmoronarse. Fue entonces cuando noté que la llave en la mano de Carlos giró una última vez antes de detenerse, un gesto que pareció sellar un pacto invisible entre nosotros. El peso de ese instante quedó suspendido en el aire, como una sombra que se proyecta larga y amenazante, anticipando un conflicto que apenas comenzaba a desvelarse.
Mi cuerpo reaccionó con una tensión inmediata, un temblor sutil recorrió mis piernas, y el pulso acelerado se convirtió en un martilleo constante en mis sienes. La humedad del pasillo se volvió opresiva, y el olor a tierra mojada, tan familiar y cargado de recuerdos, se mezcló con el sabor amargo de la incertidumbre que ahora dominaba mi mundo. No dije nada más. Guardé silencio, consciente de que cualquier palabra podía ser una chispa que incendiara el fuego latente entre Carlos y yo. Pero en ese mutismo se acumuló una promesa silenciosa, la batalla apenas comenzaba, y el daño que ya se había empezado a infligir no tardaría en hacerse visible. Mientras él se apartaba, su mirada se clavó en mí una última vez. Un mensaje claro y frío que decía más que cualquier amenaza verbal. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. La puerta volvió a cerrarse con un clic seco, resonando como un disparo en la quietud del pasillo. Y yo me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza desbocada, sintiendo cómo el peso de esa microagresión se instalaba en mi piel, como una marca invisible que no podría borrar. Aquella mirada de Carlos, cargada de desprecio y amenaza silenciosa, quedó grabada en mi piel como una quemadura que no se apaga. Sentí como un frío intenso se deslizaba por mi espalda, mientras mi corazón latía con una mezcla de rabia contenida y una impotencia amarga que me ahogaba. La sensación era como si una sombra oscura se hubiera instalado en mi pecho, oprimiendo cada respiración y recordándome que no estaba solo en esa lucha, aunque la soledad pareciera infinita. Sé que muchos que han estado en mi lugar reconocerán esa mezcla de humillación y furia que se cuela cuando alguien intenta arrebatarte no solo tu espacio, sino también tu dignidad. Es un golpe que va más allá de las palabras, porque se siente en la carne, en el silencio que te imponen, en la mirada que te reduce a nada. No es fácil manejar ese peso, ni fingir que todo está bien cuando por dentro todo se resquebraja. Por eso, quiero saber, ¿qué fue lo que más te golpeó en un momento de traición o desconfianza? La rabia ardiente que quema sin dejarte pensar, la impotencia helada que paraliza, o la humillación silenciosa que te hace cuestionar tu valor. Comparte conmigo esa emoción que no pudiste callar, porque aquí no estamos solos en este dolor. Pero si crees que esto es el final, te equivocas. Lo que ocurrió en ese pasillo, con esa llave girando entre sus dedos y su sonrisa torcida, solo fue el principio. Lo que viene es más oscuro, más profundo, y me obligará a enfrentar cosas que hasta ahora había evitado. Queda en el aire la promesa de que la historia no terminará con un simple choque de miradas, sino con una batalla que desatará todo lo que han escondido bajo la apariencia de normalidad. El aroma a tierra mojada todavía persistía en el aire cuando me senté en la vieja silla de madera que crujía bajo mi peso, una reliquia de la casa familiar que parecía resistir el paso del tiempo con la misma terquedad que yo. Frente a mí, la mesa de comedor mostraba las marcas de años de comidas apresuradas y discusiones silenciosas, un mantel deshilachado con manchas de café seco, una taza de cerámica blanca con pequeñas astillas en el borde, y un plato hondo con migas de pan que alguien había dejado olvidadas desde la mañana. La luz tenue del mediodía entraba por la ventana, reflejándose en el borde gastado del reloj de pared, que marcaba las 2:37. Un instante exacto congelado en una rutina que parecía repetirse sin fin. Recuerdo que en la cocina, sobre el mostrador de mármol gris, reposaba la factura del último servicio del auto. 1,287,46 pesos por una reparación urgente que nunca debía haber pagado. Al lado, la caja de herramientas abierta dejaba ver un destornillador de mango rojo, cuya punta tenía pequeñas marcas de óxido, y una llave inglesa con manchas de grasa seca. Símbolos tangibles de un control que nunca me fue otorgado plenamente. El contraste era brutal, mientras esa mesa humilde y esos objetos cotidianos se mantenían fieles a su función. En la entrada de la casa, el brillo metálico del coche vendido relucía en la memoria como un lujo perdido, un símbolo de libertad que se desvanecía frente a la realidad opresiva que me rodeaba. La distancia entre aquellos dos mundos era como la de una casa sencilla y un palacio vacío. Uno lleno de vida y desgaste, el otro una fachada de poder que ocultaba grietas profundas. Tomé la taza con un movimiento lento, sintiendo el frío del borde contra mis dedos, y observé cómo el vapor ya casi imperceptible se disipaba en el aire,
Como si esa pequeña señal de calor fuera un suspiro de resistencia en medio de la insignificancia cotidiana. Mientras doblaba cuidadosamente un trapo de cocina con manchas de salsa y aceite, noté cómo el roce áspero entre mis manos era un recordatorio constante de la lucha diaria, esa que se libra en los detalles invisibles para los demás. El roce se sentía como la piel curtida de un guerrero que no ha elegido sus batallas, pero que las enfrenta con la determinación de quien sabe que no hay otra salida. En la esquina del salón, una televisión pequeña de 24 pulgadas permanecía apagada, su pantalla oscura reflejando el rostro cansado que me devolvía el espejo del día a día. Esa imagen contrastaba con la memoria del coche, un vehículo que había costado 198,500 pesos en 2015, un gasto que parecía ahora tan lejano y absurdo frente a la precariedad de este espacio reducido, donde cada objeto tenía un peso y una historia. La sensación en el ambiente era densa, mezclándose el olor a humedad con el de la madera vieja y el café amargo que nunca terminaba de enfriarse. Era como si esos aromas se hubieran impregnado en las paredes, en los muebles, en cada grieta de la casa, recordándome que, a pesar de la traición y el desgaste, este era mi refugio, el único lugar donde podía tocar la realidad sin que nadie la distorsionara. Al abrir un cajón de la mesa, un sobredoblado quedó a la vista. Era un recibo de luz con la fecha de marzo de 2018, justo antes de que vendiera el auto. El monto, 1,563,72 pesos, parecía pequeño, pero para mí representaba la suma de sacrificios silenciosos que nunca fueron reconocidos. La rutina diaria, con sus cifras y objetos, se había convertido en un mapa de pérdidas y resistencias. Una geografía emocional donde cada número y cada mancha contaban una historia de control y de batalla. En ese momento, la memoria del auto y de la lencería encontrada volvía a mí con una claridad brutal, como un eco que se niega a desaparecer. La sensación de traición se mezclaba con la textura rugosa del mantel, con el peso frío de la taza, y con el sonido lejano del reloj que seguía su marcha implacable. Fue entonces cuando noté un pequeño rasguño en la madera de la mesa, justo donde apoyaba el codo. El surco fino, casi invisible, era como una cicatriz que hablaba de conflictos no resueltos, de marcas que el tiempo no borraría fácilmente. Esa marca, discreta pero persistente, me recordó que la lucha no estaba en los grandes gestos, sino en esos detalles cotidianos que se acumulan y pesan, como una sombra que se extiende sin permiso. Cerré el cajón con cuidado, sintiendo que ese sonido seco era un último suspiro de lo que había sido y de lo que estaba por venir. La realidad tangible de esos objetos y cifras me anclaba, pero también me preparaba para enfrentar aquello que aún no tenía nombre, aquella tormenta que amenazaba con romper todas las superficies y dejar al descubierto lo que se escondía detrás del velo de la normalidad. La marca en la mesa era apenas uno más de los rastros invisibles que dejaba Carlos en mi vida, un patrón que se repetía con la precisión de un reloj que nunca se detiene. Primero, estaba la vez que decidió, sin consultarme, quién debía recibir la herencia de nuestro padre, excluyéndome de la decisión con una frialdad que cortaba la sangre. Recuerdo el frío que se apoderó de mi pecho ese día, como si el aire mismo se volviera denso y pesado. Y como me quedé en silencio, conteniendo un grito que no podía permitir. Después, vino aquel momento en la oficina donde encontró un pretexto para revisar mis correos electrónicos, invadiendo mi espacio personal con la misma sonrisa torcida que ahora recordaba tan bien. La sensación de ser observado, como un insecto bajo una lupa, me provocaba un hormigueo incómodo en la nuca, un recordatorio constante de que mi privacidad era una ilusión. Y ahora, en el último episodio de esta cadena, la traición más tangible, la lencería que no debería estar allí, en mi auto, un objeto que se volvió testigo mudo de una mentira que se repetía como un eco venenoso. Cada uno de estos actos tenía en común la llave oxidada que Carlos giraba con esa misma mano firme y segura, un gesto simple que se convertía en símbolo de su dominio absoluto. Esa llave era la contraseña que abría todas las cerraduras, no solo físicas, sino también las que aprisionaban mi voluntad y mis emociones. En un flashback rápido, veo la cara de Carlos hace años. En aquella noche de tormenta cuando me impidió salir de la casa después de una discusión con Elena. Su voz baja pero firme,
cargada de amenaza velada, me dejó paralizado, sintiendo como la humedad del piso se filtraba en mis zapatos y en mi alma. Esa fue la primera vez que entendí que esta cadena no era casual, sino una red tejida con paciencia y crueldad, una prisión disfrazada de familia. Mi reacción ante cada episodio ha sido diferente, a veces contenida, con el cuerpo rígido y la mandíbula apretada, otras, una resistencia silenciosa que se manifestaba en pequeños actos, como cerrar la puerta con más fuerza o evitar sus miradas. Pero siempre, después de cada encuentro, quedaba esa sensación de opresión en el estómago, un peso que dificultaba la respiración y me hacía sentir pequeño, invisible bajo la sombra de su control. Carlos nunca cambia su rutina, esa llave que gira, esa sonrisa que no llega a los ojos, esa forma de inclinar la cabeza como si midiera cada palabra que digo antes de dejarme hablar. Es un ritual que me recuerda en cada encuentro quién tiene el poder y quién debe aceptarlo sin cuestionar. La progresión de estas injusticias es como una escalera que se inclina hacia abajo, cada peldaño más resbaladizo y peligroso que el anterior. La exclusión de decisiones fue solo el primer peldaño, la invasión a mi privacidad, el siguiente, y ahora, con la traición que encontré en el auto, siento que estoy a punto de caer en un abismo del que no sé si podré salir. Cada episodio ha alterado mi mundo, los colores se vuelven más opacos, los sonidos más distantes, y la casa que antes parecía un refugio ahora es una jaula con paredes que se estrechan. Mi humor se vuelve sombrío, y la rutina diaria se convierte en una espera tensa, como quien aguarda el golpe que sabe que llegará pero no puede evitar temer. La injusticia se ha convertido en un ritmo constante, un latido irregular que pesa más con el tiempo y que amenaza con romper la frágil calma que aún me queda. Estoy atrapado en esta espiral que no solo limita mis movimientos, sino que también carcome mi mente y mi alma. Y aunque intento mantener la compostura, sé que si esta cadena no se rompe pronto, el próximo golpe será más fuerte, más profundo, y quizás irreversible. La sombra de ese futuro se cierne sobre mí, oscura y silenciosa, como la llave girando una última vez en una cerradura que ya no podré abrir. El eco de esa llave girando en mi mente no me dejaba en paz, como un tic-tac que resuena en una habitación vacía y aumenta el ruido del silencio. Cada vez que pensaba en ella, recordaba el peso frío en mis manos, el metal que apretaba con una fuerza que no solo cerraba puertas, sino que también sellaba mi destino. Esa sensación se volvió más intensa la noche que Carlos cruzó el umbral de la habitación sin permiso, con los ojos llenos de una ira contenida que ya no pudo ocultar. Su voz, normalmente grave pero controlada, se quebró en un grito que retumbó entre las paredes como un trueno inesperado. Si no haces lo que te digo, perderás todo lo que te queda, sentenció, y el aire pareció volverse denso, casi imposible de respirar. La distancia entre nosotros se acortó hasta que sentí su aliento caliente rozando mi cuello, una invasión que me hizo estremecer por dentro y por fuera. Mantuve la calma, aferrándome a cada palabra que me decía en silencio, aunque mi cuerpo traicionaba el control con un temblor sutil en las manos y un sudor frío que recorría mi espalda. El olor a tabaco y alcohol impregnaba el ambiente, mezclándose con el sudor amargo que se formaba en mi piel, recordándome que esta no era solo una discusión, sino una batalla que se libraba en cada rincón de esa casa. La luz amarillenta de la lámpara colgante creaba sombras largas que parecían alargarse para atraparme, como si la misma oscuridad conspirara con Carlos para aplastarme. La exigencia era clara y brutal, debía aceptar sus condiciones o enfrentar la ruina total, no solo económica sino también personal. No te hagas el inocente, sabes que puedo destruirte, añadió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una amenaza disfrazada de advertencia que cayó como un golpe seco en mi pecho. La atmósfera cambió de inmediato, el aire se volvió más frío, y el silencio que siguió fue un grito ensordecedor que llenó la habitación. Los pocos que aún se atrevían a acercarse a mí comenzaron a distanciarse, temerosos o quizás cansados de presenciar esa guerra silenciosa que se desataba en cada encuentro. La tensión se espesó como una niebla que no se disipa, haciendo que cada paso dentro de la casa se sintiera como caminar sobre cristal fino, a punto de romperse bajo el peso de una verdad que ninguno quería enfrentar.
Mis ojos se posaron en la mesa, donde el mantel deshilachado parecía reflejar el desgaste de mi alma, y supe que ya no había vuelta atrás. La llave, el grito, la amenaza, todo formaba parte de un ciclo que ahora estaba más oscuro y profundo, un abismo sin fondo que me absorbía lentamente. No podía permitirme el lujo de ceder, pero también sabía que resistir significaba enfrentar un peligro aún mayor. La batalla había escalado a un nivel que no solo amenazaba mi estabilidad, sino que ponía en riesgo la esencia misma de lo que quedaba de mí. El tiempo se había detenido, pero la tormenta que se avecinaba era inminente y devastadora. El sudor frío seguía su curso por mis manos, aunque por fuera mantuviera el rostro impasible. Cerré los puños con fuerza, sintiendo la piel ceder bajo la presión, como si apretara una cuerda invisible que me ataba a la calma. Por ahora, no podía permitirme estallar, debía esperar, observar y guardar cada movimiento para el momento preciso. No era el instante de perder el control, sino de sembrar la paciencia como un arma silenciosa. El aire en la habitación estaba cargado, con un leve olor a tabaco que persistía, mezclado con la textura áspera del mantel deshilachado bajo mis dedos, recordándome la fragilidad de todo lo que me rodeaba. En un rincón, la sombra alargada de Carlos se proyectaba sobre la pared, inmóvil y amenazante, un recordatorio constante de la presión que ejercía sin necesidad de palabras. La lámpara emitía una luz tenue que parecía ralentizar el tiempo, como si cada segundo se estirara en una pausa interminable donde solo la contención podía sobrevivir. Cerré los ojos por un instante y en esa oscuridad mental apareció la imagen de aquella vieja silla de madera, rígida y firme, sosteniendo mi cuerpo sin ceder, igual que yo debía sostener mi voluntad frente a la tormenta. No era abandono ni sumisión, sino un acto calculado de resistencia. Mi silencio no era vacío ni débil, era la señal de una fortaleza oculta, una preparación para el golpe que sabía inevitable. El juego había cambiado, y aunque la amenaza pendía sobre mí como una espada afilada, mi respuesta era un muro invisible que aún no dejaba ver su fuerza real. La explosión vendría, pero en sus términos, en el momento en que pudiera convertir la presión en derrumbe. Hasta entonces, debía ser la calma en medio del huracán. La tensión que había contenido comenzó a expandirse como un gas atrapado, presionando cada rincón de mi pecho con una fuerza insoportable. Aquel silencio que había impuesto se rompió de forma abrupta, no con palabras, sino con un acto que me golpeó directamente en el centro de todo lo que creía sólido. Carlos no solo había cruzado la línea, la había pulverizado. Llegué a la oficina temprano esa mañana, buscando un respiro, un espacio donde aún pudiera pensar con claridad, pero lo que encontré fue una escena que destrozaba cualquier posibilidad de calma. Mi escritorio, ese pequeño refugio que aún conservaba entre tanta hostilidad, estaba completamente destrozado. Papeles arrancados, carpetas abiertas y tiradas al suelo, mi computadora con la pantalla hecha trizas, como si un animal salvaje hubiera atacado sin control. El olor punzante a tinta quemada y a plástico derretido inundaba el aire, mezclándose con el sudor frío que comenzaba a resbalar por mi nuca. Sentí un nudo en el estómago, un frío que se extendía desde el vientre hasta la garganta, apretando cada palabra que quería formar pero que se ahogaba en la rabia contenida. No había duda, alguien había querido dejar claro que ese espacio, ese fragmento mío, ya no era seguro. Cuando levanté la vista, vi la sombra de Carlos reflejada en la ventana, un espectro que parecía disfrutar del caos que había sembrado. Sus ojos, oscuros y sin remordimientos, brillaban con un fuego que quemaba más que cualquier palabra. En ese instante comprendí que la batalla ya no era solo emocional, habían decidido atacarme en lo tangible, en lo que podía tocar y perder. Las paredes de la oficina parecían cerrarse sobre mí. El eco de los papeles rasgados resonaba como un martillo golpeando mi voluntad. La violencia silenciosa de ese acto superaba cualquier discusión anterior, cualquier insulto velado o mirada cargada de desprecio. Habían roto un espacio sagrado, y conmigo, habían intentado quebrar mi alma. Sentí la sangre martillar en mis oídos, un tambor insistente que pedía reacción inmediata, pero la misma voz interior que antes me había contenido ahora susurraba con fuerza, no ahora.
No aquí. La explosión debía esperar, porque caer en la trampa de la violencia directa solo les daría el control que buscaban. Mis manos temblaban, pero las cerré con firmeza, aferrándome a la idea de que esa destrucción no era el fin, sino solo el preludio de algo mucho mayor. Un recuerdo fugaz atravesó mi mente, la noche de la tormenta, cuando Carlos me encerró en aquella habitación, impidiéndome salir tras la discusión con Elena. La llave oxidada que giró en la cerradura entonces, ahora parecía girar en el corazón mismo de mi resistencia. Aquella llave no solo cerraba puertas físicas, sino también las de mi paciencia y mi dignidad. Pero no me dejaría atrapar de nuevo. La herida abierta en mi escritorio era una marca indeleble de que el límite había sido traspasado, un grito silencioso que pedía justicia y revancha. La sensación de haber sido invadido, despojado de mi espacio y seguridad, me envolvía como un manto oscuro, pesado y frío. El olor a tinta y plástico quemado se mezclaba con la fragancia a café derramado en el suelo, un detalle que parecía humillar aún más la escena. Cada fragmento roto contaba una historia de desprecio, de control exacerbado, de una crueldad que ya no podía disimularse bajo máscaras de aparente normalidad. La luz artificial de las lámparas parecía más dura, más cruel, como si también ellas quisieran castigarme, reflejando en sus destellos la fractura que se extendía en mi interior. Mis ojos recorrieron los restos de lo que antes era un santuario. Y en ese instante la certeza se instaló con una fuerza brutal, ya no había vuelta atrás. La violencia había escalado de forma irreversible, y la cuerda que hasta entonces había tensado con cuidado ahora amenazaba con romperse de un tirón. Sentí que todo el aire se volvía denso, casi pegajoso, y cada respiración se convertía en un esfuerzo consciente para no dejarme arrastrar por la furia que burbujeaba bajo la superficie. La imagen de la lencería encontrada en mi auto, ese símbolo de traición y mentira, ahora se mezclaba con los restos destrozados de mi escritorio, formando un mosaico oscuro de humillación y control abusivo. Era como si cada acción de Carlos fuera una pieza más en un rompecabezas diseñado para aplastarme, para recordarme que mi lucha no era solo contra palabras o silencios, sino contra una maquinaria de destrucción emocional y física que no dudaba en usar cualquier medio. La sensación de haber sido invadido, despojado y humillado era un golpe directo al alma, un disparo que retumbaba en cada rincón de mi cuerpo. Pero a pesar del impacto, algo dentro de mí se endureció, como el acero que se templa en el fuego. No era miedo ni sumisión, sino una fuerza nueva que emergía de las cenizas de aquel desastre. La rabia contenida en el paso anterior ahora se convertía en un tronco seco, listo para arder en la primera chispa que diera la orden. Sabía que el estallido estaba cerca, que la fragilidad aparente de mi calma era solo la antesala de una tormenta que barrería con todo lo que se interpusiera en mi camino. La destrucción de mi espacio personal había roto un pacto invisible, una línea que no debía haberse cruzado jamás. Ahora, la cuenta regresiva había comenzado, marcada por el sonido sordo de cristales rotos y el eco lejano de una llave oxidada girando en una cerradura. El fin de la paciencia había llegado, y con él, la certeza de que todo cambiaría para siempre. El aire seguía denso, impregnado con olor a tinta quemada y café derramado. Una mezcla tóxica que parecía impregnarse en mis pulmones. Cada inhalación un recordatorio del desastre que había encontrado. Apenas había tenido tiempo de absorber la destrucción de mi escritorio cuando la puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con un estruendo que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. Carlos entró, su figura imponente llenando la habitación, sus ojos fijos en mí con una mezcla de desprecio y poder absoluto. No hubo aviso, no hubo advertencia. Su voz surgió como un puñal afilado, cortando la tensión en un grito frío y venenoso: esto es solo el comienzo. Si crees que puedes desafiarme, estás muy equivocado. Mi corazón se disparó, un tambor frenético que golpeaba contra las costillas, mientras sentía un calor abrasador subir por mi cuello, enrojeciendo mi piel como si fuera a estallar en fuego. La amenaza era clara, tangible, como un peso que me aplastaba contra el suelo invisible de la habitación. Sin embargo, no retrocedí. Mis manos, aún temblorosas por la tensión acumulada,
se cerraron en puños firmes, mis uñas clavándose en la carne como anclas que me mantenían en pie. Una sensación de frío recorrió mi espalda, un escalofrío que contrastaba con el calor intenso que ardía en mi rostro, una guerra interna entre el miedo y la rabia contenida. Carlos avanzó, cada paso resonando como un golpe en mi mente, y sin levantar la mano, la voz volvió a él. Baja y cargada de amenaza, vendiste el auto con todo, ¿verdad? ¿Creíste que eso te daría libertad? Estás atrapado, como siempre. El aire vibró con sus palabras, una cadena invisible que se cerraba aún más alrededor de mi garganta. La realidad de la trampa me golpeó con fuerza, un choque brutal que me dejó sin aliento momentáneamente. Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando una fisura, una señal de humanidad, pero solo encontré un abismo oscuro que reflejaba mi propia impotencia. En ese instante, el sonido más pequeño se volvió ensordecedor, el crujido de una hoja de papel pisoteada bajo su bota, un ruido sordo que resonó como un disparo en la quietud. La textura rugosa del suelo bajo mis pies me recordó la fragilidad de mi posición, la dureza del camino que debía recorrer para liberarme. De repente, un golpe seco contra la mesa hizo que varios objetos cayeran al suelo con estrépito. El aroma fuerte y amargo del café derramado se mezcló con el sudor frío que ya perlaba mi frente, creando un cuadro sensorial de caos y descontrol. La frialdad del metal de una llave oxidada, que Carlos dejó caer sobre mi escritorio destrozado, hizo que un escalofrío me recorriera por completo. Era el símbolo de su dominio, la misma llave que había cerrado puertas y esperanzas, que había sellado mi paciencia y ahora amenazaba con romper mi última resistencia. Mi respiración se volvió errática, cada inhalación un esfuerzo consciente para no dejarme arrastrar por la oleada de emociones que amenazaba con devorarme. Cerré los ojos un instante, luchando contra el vértigo que me envolvía, contra la tentación de ceder al grito ahogado que ardía en mi pecho. El tiempo pareció fragmentarse en segundos punzantes, cada uno más intenso que el anterior, mientras mi cuerpo temblaba bajo el peso de la humillación y la amenaza. Sentí la textura áspera de la madera rota bajo mis dedos cuando apoyé las manos en el escritorio, buscando sostén en medio del naufragio. La piel estaba caliente, casi quemándome, y una punzada aguda se clavó en mi pecho, como si mi corazón quisiera romperse en mil pedazos antes que ceder. Carlos estaba demasiado cerca ahora, su sombra cubriendo gran parte de mi espacio, su aliento frío rozando mi mejilla. Su presencia era una muralla impenetrable de control y desprecio, un muro que parecía construido para aplastarme sin compasión. No tienes escapatoria, susurró, su voz un veneno que se filtró en cada poro de mi piel. El golpe final fue inesperado, un empujón violento que me hizo tambalear hacia atrás, chocando con la pared con un sonido sordo que reverberó en mis huesos. Sentí el impacto en la espalda, un dolor agudo que se extendió como un incendio, mientras mi cabeza daba vueltas y el mundo giraba descontrolado. Pero ese dolor físico no fue lo peor. Fue la humillación, la certeza de que había sido reducido a un objeto en su juego cruel, una pieza más en su tablero de dominación. La rabia que había contenido con tanto esfuerzo ahora se desbordaba en un torrente imparable, un fuego que quemaba desde dentro y amenazaba con arrasar con todo. Pero incluso en ese momento de caos, mi mente buscaba un ancla, una razón para no caer en el abismo. Recordé la llave oxidada, el eco de aquella noche de tormenta cuando Carlos me encerró, y comprendí que esa llave podía abrir también mis propias cadenas, si encontraba la fuerza para usarla. El aire estaba cargado, denso y caliente, como si la habitación misma respirara con tensión, esperando el desenlace. Mis pulmones ardían, mi corazón latía con furia, y mis manos temblaban, pero no cedí. La línea había sido cruzada, el límite roto en mil pedazos. No había vuelta atrás. La tormenta estallaba dentro y fuera de mí, y sabía que nada volvería a ser igual. La sombra de Carlos se alargaba sobre mí, amenazante y dominante, mientras la llave oxidada brillaba bajo la luz tenue, un símbolo cruel de mi prisión y mi lucha. En ese instante, con el cuerpo vibrando entre el dolor y la ira, sentí que algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo.
La explosión que había contenido durante tanto tiempo estaba a punto de liberarse, un volcán a punto de erupcionar con toda su furia. Y entonces, justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un silencio absoluto cayó sobre la habitación, pesado y opresivo, como el preludio de una batalla definitiva. Mis ojos se encontraron con los de Carlos una última vez, y supe que el estallido era inevitable. Solo restaba el momento exacto para soltar la tormenta. No puedo quedarme callado ante esto. La rabia que siento arde como un fuego que no se apaga, esa humillación que me consume por dentro. ¿Cómo puede alguien que dice ser solo una compañera del trabajo, cruzar límites así? Encontrar su lencería en mi auto no fue un accidente, fue una traición que me golpeó directo al alma. Y cuando Carlos destrozó mi espacio, cuando me empujó contra la pared, supe que esto ya no es solo una pelea. Es una guerra. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño, tan atrapado, que la única salida parece ser desaparecer? Quiero que lo digas. Quiero que lo grites. Que compartas tu historia, tu rabia, tu impotencia. No estás solo en esto. Si alguna vez te engañaron, te humillaron o te hicieron sentir que no importas, deja tu comentario. No guardes ese peso dentro. Aquí somos más fuertes juntos. Dale like si alguna vez has sentido esa mezcla de furia y tristeza que quema por dentro. Comparte este relato si conoces a alguien que necesita escuchar que no estás solo, que merece algo mejor. ¿Hasta dónde llegarías para proteger tu dignidad? ¿Qué harías si todo lo que creías seguro se desmoronara de golpe? No dejes que te sigan controlando. No te calles. Este es el momento de romper cadenas, de sacar esa rabia que te consume y convertirla en fuerza. ¿Estás listo para enfrentarlo conmigo? ¿O vas a dejar que sigan pisoteando tu corazón? La decisión es tuya. No te detengas ahora. El golpe contra la pared resonó en mi cuerpo como una explosión interna. Mi espalda ardía, un fuego sordo que se extendía desde la médula hasta la piel, mientras mis piernas temblaban, incapaces de sostener el peso de la humillación y el miedo que me inundaban. El sudor frío se deslizó por mi frente, mojando mis ojos, mezclándose con la sensación áspera de la respiración entrecortada que escapaba de mis labios. Cada inhalación era un esfuerzo, un intento desesperado por recuperar el control, pero el aire parecía denso, pesado, como si el propio oxígeno se hubiera vuelto un enemigo que me asfixiaba lentamente. Mi mente era un torbellino caótico. Pensamientos fragmentados chocaban sin sentido, imágenes saltaban al azar, la lencería en mi auto, la destrucción de mi escritorio, la sombra implacable de Carlos dominando cada centímetro de mi espacio. No podía creerlo. No quería creerlo. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera desvanecido, dejándome suspendido en un abismo insondable, sin anclas ni refugios. La realidad se distorsionaba, y mi visión se tornaba borrosa, como si estuviera mirando a través de un vidrio empañado, con los bordes difusos y los colores apagados. El sonido de la habitación se volvió distante, amortiguado, reducido a un murmullo lejano que apenas rozaba mis oídos. Solo el latido acelerado de mi corazón rompía el silencio, un tambor frenético que retumbaba en mi pecho con una fuerza brutal e incontrolable. A cada pulsación, sentía como si un martillo golpeara contra mis costillas, una presión insoportable que me recordaba que estaba vivo, atrapado en ese instante de desesperación. El olor metálico y acre del sudor mezclado con el café derramado se volvió insoportable, una presencia constante que invadía mis sentidos y me empujaba hacia la locura. Podía casi sentir la textura áspera del mantel roto bajo mis dedos, la aspereza de la madera quebrada que se clavaba como astillas invisibles en mi piel. Cada sensación era un puñal, una herida abierta que sangraba sin pausa. Mi cuerpo estaba rígido, como si un frío helado recorriera mis venas, congelando cada fibra, paralizando mis músculos en un estado de alerta absoluta. En medio de ese caos, una imagen poderosa se formó en mi mente, una metáfora que lo resumía todo. Era como estar atrapado en un océano embravecido, sin boya ni tierra a la vista,
siendo arrastrado por corrientes invisibles, incapaz de luchar contra la tormenta que me devoraba. El agua oscura me rodeaba, fría y profunda, y cada intento de nadar solo me hundía más en la desesperación. No había superficie, no había aire, solo la sensación de ahogo constante y el peso aplastante del abandono. El pulso frenético en mis sienes marcaba el ritmo de mi caída libre, mientras el mundo a mi alrededor giraba lentamente, como si el tiempo se hubiera dilatado para prolongar el tormento. Mis párpados pesaban, luchando contra el impulso de cerrarse, y cada parpadeo era una batalla entre mantenerme consciente o dejarme arrastrar por la oscuridad que amenazaba con envolverme. La presión en mi pecho aumentaba, una opresión que robaba el aire y dejaba un vacío helado en su lugar. Por momentos, mi cuerpo se congelaba en un silencio tenso, como si el tiempo se detuviera, solo para luego sacudirme con oleadas de temblores incontrolables. Mi mandíbula se apretaba con fuerza, los dientes haciendo crujir el hueso, tratando de contener el grito ahogado que se acumulaba en mi garganta. La piel se erizaba bajo la camisa, la carne sensibles al más mínimo roce, mientras las lágrimas comenzaban a asomar, sin permiso, rodando por mis mejillas como ríos silenciosos de desesperación. El mundo se reducía a ese instante, a esa mezcla de dolor físico y emocional que me envolvía sin piedad. No había pasado ni futuro, solo un presente insoportable que se extendía como una sombra interminable. La habitación parecía encoger, las paredes se cerraban lentamente, y la figura de Carlos se alzaba omnipresente, una amenaza constante que eclipsaba todo a su alrededor. En medio de la confusión, recuerdos fugaces emergían sin aviso, momentos de calma rota, pequeñas grietas en la fachada de normalidad que ahora se abrían en abismos insondables. La sensación de traición se mezclaba con la incredulidad, y una pregunta sin respuesta latía en mi mente, insistente y cruel. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que esa sombra se extendiera sobre mi vida con tanta fuerza? Mientras el silencio se hacía denso, mi cuerpo empezó a responder con movimientos involuntarios. Un temblor en las manos que no podía controlar, una rigidez que se extendía desde el cuello hasta la punta de los dedos. Cada músculo parecía resistirse a la orden de moverse, atrapado en un torbellino de tensión y miedo. La piel se sentía demasiado sensible, como si cualquier contacto pudiera desencadenar una tormenta de dolor. La luz tenue de la habitación parecía filtrarse a través de un velo, difusa y distante, y mis ojos intentaban enfocar sin éxito, atrapados en un mar de imágenes distorsionadas. El olor a café quemado y tabaco flotaba en el aire, mezclándose con la sensación metálica que parecía emanar de cada latido de mi cuerpo. Era un aroma que ahora asociaba con la traición y la derrota, una marca indeleble en mi memoria. A pesar de la parálisis momentánea, una llama pequeña pero persistente ardía en mi interior. Era una chispa de conciencia que me recordaba que, por más que el mundo se desmoronara a mi alrededor, aún estaba allí, respirando, sintiendo, resistiendo. Esa llama temblorosa se aferraba a la idea de que algo estaba cambiando, que esta tormenta interior no sería eterna. El impacto de ese momento empezó a filtrarse en mi percepción de todo lo que me rodeaba. Las sombras se volvieron más densas, los sonidos más agudos, y la luz más tenue, como si el universo hubiera cambiado su tono para reflejar mi estado interno. Mi cuerpo, aunque rígido, comenzaba a sentir la urgencia de romper el silencio, de dejar que la tormenta se desatara, aunque fuera dolorosa y aterradora. La habitación, antes un espacio donde intentaba encontrar refugio, se convirtió en una jaula invisible, donde cada elemento parecía conspirar para aplastar mi voluntad. La textura áspera de la madera rota, el olor persistente del café derramado, la fría sensación del metal oxidado en la llave que reposaba sobre el escritorio, todo se mezclaba en un mosaico de sensaciones que reforzaban la prisión en la que me encontraba. El peso de Carlos, su presencia opresiva y amenazante, se sentía en cada respiración, en cada latido, una sombra que me seguía donde fuera, marcando cada movimiento con un control absoluto. Era como si su dominio no solo fuera físico, sino también mental, una fuerza invisible que moldeaba mis pensamientos y emociones, sujetándome en un abrazo helado. En medio de todo,
La tormenta interna crecía, una mezcla de dolor, rabia y miedo que me desgarraba por dentro. Cada segundo era una lucha por mantenerme en pie, por no ceder al abismo que me llamaba con voz seductora y oscura. La sensación de que el suelo se había abierto bajo mis pies no desaparecía, al contrario, se hacía más intensa, una certeza brutal que marcaba un antes y un después en mi vida. Estaba atrapado en ese instante, suspendido entre el colapso y la resistencia, entre la desesperación y una tenue esperanza. La tormenta había estallado, y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, sabía que debía enfrentarla. Porque a veces, solo en la oscuridad más profunda, se puede encontrar la fuerza para volver a brillar. El olor a café quemado seguía en el aire, denso y penetrante, mezclándose con el retumbe lejano del golpe contra la pared, como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. La aspereza del mantel roto todavía parecía rozar mi piel, un recuerdo tangible de la violencia contenida que acababa de atravesar mis sentidos. Cerré los ojos por un instante, y entre ese caos, una imagen se deslizó en mi mente con una claridad casi dolorosa. Recordé una tarde en la casa de mi abuelo, donde el tiempo parecía detenerse en la cadencia suave del reloj de pared. El sol entraba a raudales por la ventana abierta, llenando la habitación con una luz cálida que acariciaba cada rincón. Sentado en el viejo sillón de cuero, sentí la textura áspera del libro que sostenía entre mis manos, el papel amarillento y el olor a tinta fresca que siempre me tranquilizaba. Afuera, el canto de los pájaros se mezclaba con el susurro del viento entre las hojas, una melodía simple y constante que me envolvía en una sensación de paz absoluta. En ese momento, todo era orden y quietud, un mundo donde las certezas eran sólidas, donde las promesas se sostenían como pilares inquebrantables. En contraste brutal, el presente se desplegaba ante mí como un lienzo desgarrado, cubierto de sombras y grietas. La violencia de la escena reciente me había dejado marcado, una cicatriz invisible que ardía con cada latido. Aquí, el aire estaba impregnado de desconfianza y amenaza, y el silencio era apenas un velo que ocultaba un grito contenido. La luz se filtraba con dificultad, oscurecida por la presencia opresiva que se cernía en la habitación, mientras la fragilidad de mi espacio personal se desmoronaba bajo el peso de la traición. La calidez de aquel recuerdo antiguo parecía un espejismo lejano, una isla de calma en medio de un océano turbulento que ahora me arrastraba sin misericordia. Sin embargo, en medio de esa tormenta, había un principio que me aferraba con fuerza, la verdad. Siempre había valorado la honestidad como un refugio sagrado, un pacto silencioso con uno mismo y con los demás que no podía ni debía romperse. Esa idea había sido mi escudo en momentos de incertidumbre, la brújula que me guiaba cuando todo parecía desmoronarse. Aunque el dolor y la confusión me envolvían ahora, sabía que esa verdad interna debía mantenerse intacta, que no podía ceder ante las sombras que intentaban devorarla. Era un principio innegociable, la línea que no cruzaría, aunque el precio fuera enfrentar la soledad o el rechazo. Pero la sombra persistía, tan densa y oscura como el aire cargado que me rodeaba. La tormenta interior no se había calmado, apenas había dado un respiro para recolectar fuerzas. La incertidumbre se filtraba en cada pensamiento. Una inquietud que me recordaba que esta pausa era solo un instante fugaz antes de la próxima ola que vendría a arrastrarme. Sabía que el camino por delante sería tortuoso, que las heridas abiertas aún sangrarían y que la lucha por mantener mi integridad se convertiría en un pulso constante entre la esperanza y el miedo. En ese silencio quebradizo, la sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida todavía me atenazaba. Y la luz de aquel recuerdo cálido parecía ahora una llama frágil que amenazaba con extinguirse. El aire denso, cargado con ese aroma metálico y amargo que persistía desde el último golpe, ahora parecía envolverse en una calma tensa, como el silencio antes de una tormenta que se acerca sin avisar. Después de aquella pausa donde cada recuerdo y cada principio se habían entrelazado en un frágil refugio, algo dentro de mí cambió de manera imperceptible pero definitiva. No era una decisión forzada ni un impulso repentino, sino más bien una certeza silenciosa que crecía en la profundidad de mi pecho.
No podía seguir siendo el espectador pasivo de este caos que se había instalado en mi vida, ni permitir que la sombra de Carlos continuara dictando las reglas de mi existencia con su presencia opresiva y amenazante. Había llegado el momento de actuar, aunque aún no sabía con exactitud cómo. Pero la promesa de esa acción futura se sentía palpable, como el primer latido firme de un corazón que vuelve a encontrar su ritmo después de la tormenta. En ese instante, mis manos rozaron sin querer un objeto que había guardado sin darle importancia hasta ahora. Un pequeño pendrive que había recogido días atrás, casi sin pensar, del escritorio de Carlos. Era invisible para él, un recurso oculto que contenía más que simples archivos. Dentro guardaba fragmentos de verdades que nadie más podía imaginar, evidencia silenciosa que aguardaba su momento para emerger. Esa pequeña memoria digital era como una llave dorada, oculta en la sombra del miedo y la incertidumbre, capaz de abrir puertas que hasta entonces parecían cerradas con candados de hierro. La textura fría y lisa del pendrive en la palma de mi mano me transmitía una fuerza inesperada, como si su peso fuera el símbolo de una fuerza que yo aún no había desplegado, pero que estaba allí, latente y lista para ser liberada. Mientras sostenía ese objeto, el ruido distante de la ciudad colándose por la ventana rompía el silencio, un murmullo constante que contrastaba con la quietud absoluta dentro de la habitación. El olor a café viejo y sudor mezclado con el aroma acre del miedo seguía flotando, pero ya no me parecía tan insoportable. Era un recordatorio sutil de lo que había sido, de lo que estaba por cambiar. Sentí como el pulso se ralentizaba, y con cada respiración, el caos interno comenzaba a acomodarse, como si estuviera afinando un instrumento desafinado para la sinfonía que estaba por venir. No era la furia desbocada la que me guiaba, sino una confianza silenciosa, una sensación de control que se asentaba en lo profundo de mi ser, casi invisible para el mundo exterior, pero tan real como el dolor que aún me recorría la espalda. En ese momento, comprendí que la guerra no se libraría en gritos ni en golpes, sino en la paciencia estratégica, en el poder que reside en lo que aún no se muestra, en la verdad que se guarda a la espera de su momento. Como un tigre agazapado en la sombra, observando sin prisa, calculando cada movimiento antes de lanzarse. Esa imagen me invadió, imponente y serena, y me dio una claridad inesperada. No era la fuerza bruta la que me salvaría, sino la inteligencia y la capacidad de esperar el instante correcto para tomar el control. El pendrive en mi mano era la prueba silenciosa de que esa batalla ya había comenzado, aunque Carlos aún no lo supiera. El roce del metal frío contra mi piel se convirtió en un ancla, un punto de referencia en medio del torbellino emocional que aún me envolvía. Cerré los ojos un momento, y en la oscuridad vi cómo la luz de aquel recuerdo cálido de la casa de mi abuelo se mezclaba con la sombra amenazante que Carlos representaba ahora. Era un contraste brutal, pero también un combustible para mi voluntad. No podía permitirme caer en la desesperación, ni dejar que el miedo me consumiera. Había algo más allá de la violencia y la amenaza, algo que debía proteger con uñas y dientes, mi dignidad, mi verdad y la esperanza de recuperar mi libertad. Sentí entonces el latido firme y constante de mi propio corazón, como un tambor que marcaba el ritmo de una marcha silenciosa hacia la recuperación de mi vida. No había vuelta atrás, ni excusas para la inacción. La tormenta interna comenzaba a ceder terreno ante la calma calculadora que ahora me dominaba. Todo estaba en su lugar, esperando el momento justo para detonarse con fuerza imparable. Podía imaginar ya el impacto, aunque aún no sabía cómo ni cuándo, pero esa incertidumbre no me paralizaba, al contrario, alimentaba esa chispa de poder que se encendía en mi interior. La habitación parecía respirar conmigo, cada sombra se alargaba y encogía al ritmo de mi determinación, y el aire frío que entraba por la ventana me trajo un escalofrío que recorrió mi espalda, una señal clara de que el cambio estaba llegando. No era un grito ni una explosión, sino un susurro cargado de promesas que solo yo podía escuchar. Afuera, la ciudad seguía indiferente a mi tormenta personal, pero dentro de mí, una revolución silenciosa comenzaba a gestarse, imparable e inevitable. Y entonces, con la certeza de quien sabe que el momento está cerca, susurré para mí mismo en el silencio absoluto que me rodeaba: esto acaba de empezar.
El pendrive frío en mi mano seguía siendo un peso silencioso, un recordatorio constante de aquella decisión que había tomado en la penumbra de mi habitación, cuando el aire denso parecía detenerse y el mundo se reducía a un susurro apenas audible. No era una decisión alocada ni una reacción impulsiva, era la semilla de una batalla que apenas comenzaba, un movimiento calculado que guardaba en secreto mientras la tormenta seguía rugiendo a mi alrededor. En ese instante, comprendí que nada volvería a ser igual, que la línea que separaba mi pasado de mi futuro se había trazado con tinta indeleble y que la calma tensa que ahora me envolvía era solo el preludio de lo que estaba por venir. La sombra de Carlos seguía ahí, palpable y amenazante, impregnando cada espacio con su presencia opresiva. Pero ya no era un gigante invencible en mis ojos. Se había convertido en el adversario en una partida silenciosa, donde cada movimiento contaba y donde la verdad era mi arma más letal. La ciudad seguía su ritmo indiferente fuera de mi ventana, pero dentro de mí, el tiempo parecía haberse ralentizado, como si cada segundo se estirara para permitir que mi mente preparase el terreno para el choque inevitable. Era como sostener una cuerda tensa entre mis dedos, sintiendo la vibración de cada tensión acumulada, consciente de que en cualquier momento esa cuerda podría romperse y liberar una fuerza imparable. No sabía cuál sería el próximo paso, ni cómo se desarrollaría la confrontación, pero la certeza de que algo grande estaba en marcha me daba una fuerza que antes no poseía. Había algo en el peso de ese pequeño dispositivo, en la textura lisa y fría del metal, que me conectaba con un poder oculto, una reserva secreta que Carlos no podía ni imaginar. Esa pieza invisible en mi arsenal era la promesa de un giro inesperado, la llave que abriría puertas cerradas por el miedo y la mentira, y aunque aún no había decidido cuándo usarla, su sola existencia me devolvía una parte de mí que creía perdida. Me vi a mí mismo como un navegante en mitad de una noche tormentosa, con el mar embravecido y las olas golpeando sin descanso, pero con la brújula en la mano y las estrellas ocultas solo a la espera de un instante para revelar su luz. No era la furia la que me guiaba, sino una calma feroz, una paciencia afilada como un cuchillo que saboreaba la espera sin perder la intención. El eco de aquel golpe contra la pared, el olor acre del sudor y el café derramado, la aspereza del mantel roto, todo seguía vivo en mis sentidos, pero a su lado latía una nueva emoción. El poder silencioso de la preparación, la fuerza de quien sabe que la tormenta puede volverse contra quien la desata. En ese equilibrio frágil, la tensión crecía como una cuerda que se tensa hasta el límite, y mi mente se llenaba de imágenes fragmentadas, destellos de lo que podría ser, sin revelar aún sus formas completas. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que el mundo estaba a punto de cambiar, que el juego de poder y engaño que me había aprisionado se acercaba a un punto de quiebre. Como un animal acechando en la oscuridad, aguardaba el momento justo para saltar, para reclamar lo que me había sido arrebatado. Y mientras la sombra de Carlos seguía proyectándose larga y amenazante, supe que él no tenía idea de que la partida había cambiado, que su control era ahora solo una ilusión frágil a punto de romperse. No podía permitirme perder más tiempo, ni dejar que la duda me devorase. Era hora de tomar las riendas, de transformar la agonía en acción, aunque el camino estuviera envuelto en incertidumbre y riesgo. La tensión en el aire era casi palpable, como la electricidad antes de un rayo que parte el cielo en dos, y esa chispa invisible que crepitaba en mi interior se convertía en un faro para la próxima batalla. En ese momento, mientras el reloj avanzaba implacable, pensé en ustedes, en quienes han seguido esta historia, en quienes sienten conmigo el peso de la traición y la injusticia. Los invito a no apartar la mirada, a sostener conmigo esta cuerda tensa, porque lo que viene no será sencillo ni previsible. Cada detalle, cada silencio, cada sombra tiene un significado, y juntos descubriremos hasta dónde puede llegar la fuerza de alguien que se niega a rendirse. ¿Qué harías tú si te encontraras atrapado en un juego donde la verdad es la única arma, y el enemigo cree tener el control absoluto? La respuesta está a punto de revelarse, y te aseguro que nada será como esperas. Si quieres acompañarme en este camino, si quieres ser testigo de esta lucha silenciosa que ya comenzó, no olvides dejar tu comentario, compartir esta historia, y suscribirte para no perderte ni un solo detalle de lo que está por venir.
La verdad se acerca, y con ella, la tormenta que pondrá fin a todo. Tengo la certeza de que esta vez, la victoria no será solo mía. Pero antes de que todo estalle, debo prepararme, porque sé que en las sombras, Carlos también se mueve, y la próxima jugada será decisiva. Y cuando llegue ese momento, solo habrá una certeza. Esto no termina aquí.